Hola, Esteban, pronombres masculinos, mucho éxito. Hola, Javier. Listo. Ahora voy a llamar cámara por cámara y me dicen sus nombres, pronombres y el orden en el que van a salir. Alta de gobierno. En primer lugar, Miguel, masculinos, o Nano, lo que queráis. Vice, Badani o Fosfato, lo que queráis. Va. Alta de Opo. Vicente. Segundo orador, Oliver, masculino. Baja de Gob. Hola, mi nombre es Andreina, pasaré primera, pronombres ella. Hola, yo soy Tomás Romero, pronombres masculinos, y voy a pasar de látigo. Y baja de Opo. Buenas, como el látigo de Opo saldrá Pablo, indiferente. Pablo se ha equivocado, ha querido decir extensionista, pero eso, Pablo sale extensionista. Salgo yo, Fernanda, de látigo, pronombres femeninos y neutros. Perdón, Pablo, por rostearte en público. Va. Ok, ¿alguien del panel me puede ayudar poniendo el tiempo por el chat? Ya, genial. Gracias. Ok, entonces entiendo que no van a transmitir y que consciente en público. Si alguien no consiente público, por favor dígalo en este momento. Ya, ok. Entonces, ¿todo bien? Ok, si quieren sus voice por audio, ya saben, lo dicen antes de su discurso para evitar interrupciones. Y nada, invitamos a Miguel para empezar con el debate. Vale, antes de empezar, los voice por el chat, por favor, diciendo de qué cámara sois. Un placer haber debatido y haber vuelto a briquear contigo, Fosfato, ya lo sabes, como siempre. Y dicho esto, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, este debate es una moción de actor, por lo tanto hay que pensar en cómo somos esta persona que lleva ya un año de los cuales se ha despertado, cuál es su contexto, cómo es lo que piensa, cómo le afecta estar en esa situación y por qué cómo nosotros como esa persona lo haríamos. Creo que las líneas de oposición básicamente son dos. Un sentimiento de culpabilidad en tanto en cuanto le genera un perjuicio a la otra persona. Y dos, la relación no tiene por qué salir simplemente bien porque has leído un expediente, es un poco, van a decir, mira, pasa con lo de Tinder, no solamente por conocer a alguien por Tinder o leer mucho sobre él y que tú pienses que existe una intención de alma gemelo, va a salir bien. Bien, vamos a responder a eso de tres formas diferentes, ¿vale? Aparte del punto de principios de por qué está mal y las personas como terrícolas tienen una serie de principios que no hay que hacerla. Vamos a decir 4 cosas en este debate. Vamos a hacer una caracterización en base al status quo, vamos a explicar por qué la salud mental es especialmente importante y mata igual o más que muchísimos tipos de cáncer. En tercer lugar, por qué la emoción la relación sí que puede salir bien. Y en cuarto lugar, una ponderación respecto al sentimiento de culpabilidad porque le hemos levantado y seguramente no le vayamos a decir nada. Porque si le decimos, oye, te he jodido y te he levantado por un punto de vista egoísta, la relación a lo mejor se va a ir a tomar por culo y encima nos va a odiar y vamos a estar 30 años con alguien que nos odie dentro de una misma nave. Habiendo dicho esto, tenemos que entender el status quo, que somos una persona que hemos realizado un sacrificio muy grande abandonando todo lo que conocemos en el planeta Tierra, nuestra vida, nuestros amigos, han pasado 70 años, ya están muertos para ir y desarrollar una vida totalmente nueva y distinta en otro planeta. Con el sacrificio que eso conlleva tenemos el punto de joder, lo he perdido todo porque voy a llegar con 60 años y en consecuencia el mismo nivel de desarrollo tengo
que sobrevivir ahí y encima ya no soy una persona joven para empezar de nuevo y ya no tengo tanta fuerza, por lo tanto eso ya lo he perdido. Pero en segundo lugar, ya ha pasado un año desde el cual nos hemos despertado y nosotros tenemos este tipo de duda, lo cual significa que nosotros ya llevamos un año conviviendo y viviendo de esa nave. ¿Esto por qué es importante y relevante dentro del debate? ¿Vale? Porque vamos a explicar por qué los bienes materiales que nos ofrece la nave no son consecuentes para garantizar nuestra felicidad y en consecuencia tener una salud mental estable, dado el shock tan importante que hemos recibido en tanto en cuanto nos han matado 30 años antes de llegar y habiendo pasado 7 años desde que llegamos. 4 métodos aquí. El primero, que son repetitivos, que yo esté jugando todo el rato a el billar, ahora te lo concedo, es una cuestión que, bueno, una vez, 2 veces, 3 veces sí, pero a la 10.000 ya me aburro y no me importa. En segundo lugar, porque lo hacemos solo, no podemos competir contra nadie, no podemos compararnos, no tenemos punto de vista, hoy mira, cada vez lo hacemos mejor. En tercer lugar, porque existe un placer temporal, que es el hecho de, joder, me bebo un trago, qué buena sensación de este whisky una vez, pero al final esos son sentimientos dentro de muy corto plazo que no generan experiencias y recuerdos a futuro, que me haga pensar en el sentido dónde está mi proyecto de vida, pues es todo en un punto, en plano de sensitivo de, joder, el tacto y tal. Por lo tanto, al final no son cuestiones que permitan al ser humano ser feliz, simplemente tener bienes materiales, sino que necesitas un proyecto de vida a desarrollar junto a otras personas o a nivel personal que tampoco puedes porque no puedes trabajar, punto a la baja. No creo realmente que los bienes materiales sean un problema en ese momento a corto plazo. Hay que entender que el cambio que ha llevado en su vida es sumamente radical. Lo más seguro que sea una decisión tomada a la rápida porque no tiene todavía un mecanismo de adaptabilidad. Sí, no. El problema es que tú tienes que hacer una ponderación del hecho de que si tú puedes vivir y sobrevivir dentro del contexto en el que estás, con las herramientas que tú tienes, y si no puedes, ¿por qué tienes que levantar esto y cómo cambia tu status quo? ¿Vale? Este es el siguiente punto. La soledad es muy mala para el ser humano y genera impactos muy negativos dentro de la salud mental. Porque dado que ya tenemos el shock de que hemos perdido nuestro proyecto de vida, es lo más seguro, que no tenemos nada con lo cual paliarlo dentro de la nave, tenemos el punto de que tenemos que convivir con ellos. La soledad es mala porque no te permite compartir experiencias, acciones y recuerdos con otras personas de manera que le den sentido a la entidad de conseguir con alguien, la felicidad de que alguien te felicite, el hecho de tener experiencias y recuerdos en común con alguien, que alguien te pueda dar feedback sobre los problemas, sobre lo que tú quieres hacer, significa que tú te tienes que enfrentar solo frente a la vida y en consecuencia eso no es fácil en el sentido que sabes y tienes la certeza de que tienes 30 años. Creo que por lo tanto cuando explico esto significa que yo estoy en un punto de desesperación a nivel mental, en tanto en cuanto no tengo nada que me diga y me pondere que vale la pena vivir, y aquí ya es la primera ponderación dentro del debate. Existe un punto de instinto de supervivencia muy claro dentro de esta persona, en tanto en cuanto el hecho de tener que estar solo y convivir solo durante 30 años, que no sé los problemas que voy a tener, no sé cómo los voy a solucionar, y el hecho de que si voy a poder aguantar tanto tiempo solo en tanto en cuanto mi salud generándose a lo largo del tiempo, ya provocan que tenga un motivo suficientemente claro e importante a la hora de decir instinto de supervivencia. Creo que cuando ya hemos entendido esto, ¿por qué la única manera que lo solucione es una persona con la cual podemos pensar que podemos tener este tipo de relación? Creo que si bien nos pueden decir los expedientes no van a funcionar, esta persona no se va a enamorar de ti, creo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos esa información sobre una persona y decimos es nuestra alma gemela, no solamente miramos que le guste la Fórmula 1, sino el hecho que pienso que nuestras personalidades sean compatibles. Esto es verdaderamente importante porque cuando vamos a estar solos, si no tenemos una personalidad que nos ayude, no significa que no nos vayamos a llevar bien o nos vayamos a enamorar. Significa que tenemos la plausibilidad de sobrellevar todo esto que tenemos juntos, pero encima siendo nosotros mismos con personalidades que sean compatibles. En cuanto se da eso, se dan mecánicas ya de admiración y de poder valorar lo que la otra persona hace por ti, en el sentido de que te va a entender muchísimo mejor y vas a poder sobrellevar los problemas, pero también el ocio que vais a poder tener juntos. Porque esto se suma al hecho de que también tenéis un conjunto de experiencias, actividades y cosas en común que permiten que exista un mayor desarrollo a la hora de sentirse bien y de que la otra persona verdadera se puede enamorar porque entiende que es una persona con la que quiere pasar su vida en exclusividad. Pero creo que además existe otro punto más aún de necesidad, que es el hecho de que en la mayoría de la gente existen narrativas de poder tener una persona con la que compartir su vida y su tiempo, y el hecho de estar despierto y tener que pasar 30 años hasta los 60 años hacen que la urgencia de tener eso, y por lo tanto cuando estás dentro de ese contexto que encima tienes a otra persona, es mucho más probable que se dé. ¿Qué hacemos con el sentimiento de culpa? Podemos
un instinto de supervivencia, dentro del yo como ser humano, muchas veces pondero mi propia supervivencia por la cual de las otras personas. Creo que es algo muy básico que se da cuando incluso estoy dispuesto a matar aunque yo no mataría. Si me amenazan, creo que lo hago incluso cuando de repente llega un tsunami, un terremoto o algo se cae, que salgo corriendo para intentar salvarme. Y creo que en este sentido hace que exista un punto compensatorio que digo, vale, estoy jodiendo a otra persona, pero es por un punto de que yo no aguantaría aquí solo todo el daño psicológico que tiene a la hora que me ha generado este evento. Esto no es fundamental por una cosa, porque es que digan, no, tu vida va a ser una mentira, tú montas esta relación para que salga. Creo que cuando yo tengo un sentimiento de culpa que sí puede existir, tengo un mayor también a compensar a la otra persona dentro de estos 30 años, en cuanto a ser mucho más propio a que salga la relación hacia adelante y por lo tanto que sea mucho más factible que todo esto se cumpla y solucionar estos problemas de la soledad y tal. Listo, muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Vicente. Vale, ¿se me escucha bien? Sí. Ya. Denme un segundo. Ya. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Dentro de este discurso voy a hacer 3 cosas. Primero, explicarte por qué la soledad realmente no es tan mala opción en específico para esta persona, por qué el gobierno piensa que esta persona es cualquiera. Segundo, por qué realmente esta relación no me interesa tanto, o si me interesara probablemente va a funcionar de una forma asquerosa. Y tercero, realizar ponderaciones al respecto. Vamos con lo primero. ¿Por qué la soledad realmente no es tan mala opción? Hay varias razones para esto, especial 5. Primero, los lujos y entretenciones. Alta de gobierno dice que van a ser repetitivos, que probablemente lo voy a hacer solo. Creo que probablemente las cosas que pusieron en esta máquina sean cosas que me transmitan alto placer. Creo que los humanos literalmente pueden estar todo el tiempo viendo, por ejemplo, el celular y no se van a terminar cansando. Creo que literalmente es el mecanismo a través de lo cual funcionan las cosas tecnológicas, que literalmente lo atraen todo el tiempo. Creo que es poco probable que esta persona se llegue a aburrir de ello, dado que el placer inmediato lo va a terminar como simplemente atrapando a través de ello y probablemente nunca se llegue a aburrir. Creo que este es el funcionamiento, por ejemplo, de las redes sociales, de los videojuegos, de las películas, que finalmente nos terminan atrayendo mucho tiempo, cosa que no nos terminamos aburriendo a pesar de que sean repetitivos, ¿no? Pero segundo, porque dicen que probablemente me siento solo y no me va a permitir transmitir acciones a otras personas, no voy a poder hablar. Creo que literalmente el InfoLife te dice tiene un amigo, tiene un barman, que a pesar de que sea androide, probablemente sea una inteligencia artificial lo suficientemente capaz de reconocer las emociones de las otras personas, lo suficientemente capaz de poder generar una interacción contigo y de probablemente no pensar que eres como un náufrago solo en una isla, sino que tienes una persona a través de la cual le puedes transmitir experiencias y le puedes hablar constantemente. Tercero, psicológicamente, creo que esta persona probablemente no es cualquier persona, una persona altamente capacitada. Las personas que realizaron este proyecto probablemente dijeron las personas que tienen mayor cantidad de fuerza de voluntad. Segundo, que no tienen probablemente malas estabilidad emocional. Pero tercero, que son capaces de sobrevivir a los ambientes más extremos, ¿no? Creo que en este sentido probablemente esta persona no se vaya a sentir mal, dado que tiene una fuerza de voluntad significativamente alta, dado que fue sometida, por ejemplo, a entrenamientos muy duros psicológicamente, pero también porque probablemente es una persona que no le afecte tanto pasar tanto tiempo solo por estos mismos mecanismos psicológicos, ¿no? Pero cuarto, porque probablemente es una persona que tiene un área de investigación, probablemente no sea una persona cualquiera del mundo, sino que sea un científico, un ingeniero, un carpintero, un electricista, que probablemente vaya a tratar de investigar durante esa área y generar avances dentro de esa área o generar herramientas dentro de la máquina para no terminar siendo aburrirse, ¿no? Probablemente tenga hobbies, probablemente pueda leer libros, probablemente pueda incluso investigar sobre su misma área y realizar estudios al respecto, cosa que no lo vaya a sentir aburrido, ¿no? Pero quinto, creo que tiene un mecanismo de esperanza súper fuerte. Creo que literalmente el InfoLife te dice que dentro de 30 años probablemente igual va a poder convivir con personas. Creo que pensar que probablemente yo voy a tener que pasar un tiempo largo solo, pero probablemente dentro de un futuro voy a poder convivir con esas mismas personas, probablemente voy a poder conocer a mi alma gemela o poder conocer a todos los amigos que probablemente tenía allá afuera, me hace pensar que realmente ese tiempo yo lo debo aprovechar y simplemente un sacrificio que el cual yo debo hacer y en el futuro probablemente me va a llegar la recompensa, ¿no? Creo que en este sentido probablemente esta soledad no lo va a comer para nada y probablemente la va a ser capaz de aguantar. Vamos con lo segundo, ¿por qué probablemente la culpabilidad va a ser significativamente alta? Primero, estamos en una situación extremadamente específica, estamos literalmente en una
dicotomía de yo la despierto o no la despierto. Está en mis manos la decisión sobre esa persona. Esta persona que probablemente sea como en mi alma gemela, tenga varios planes a futuro, ¿no? Probablemente vaya a este lugar con la esperanza de poder conocer un nuevo mundo, de poder generar nuevos amigos, de llegar a este mundo, colonizarlo, de realizar investigaciones súper importantes. También probablemente haya hecho una lección súper importante en su vida, y es subirme a esta nave y dejar a toda mi familia en la Tierra, literalmente dejar a mi mamá, dejar a mis hermanos, dejar a mis primos, y darme cuenta del daño emocional que eso produce, y que esta misma persona probablemente lo sabe porque también dejó a su familia atrás, pero también porque literalmente estoy quitándole toda la agencia si es que la llego a despertar. Literalmente estoy decidiendo por ella, decidiendo por sobre su vida, siendo como un dios jugando con su vida, dándose cuenta que el trade-off que ella tuvo que asumir es significativamente alto, y literalmente estoy rompiendo toda su voluntad, ¿no? Pero segundo, porque literalmente esta relación ni siquiera es como natural. Yo creo que cuando una persona forma una relación, lo que le interesa es que sea natural, que la otra persona no sienta lástima o se vea obligado a hablar con ella, que probablemente mi pareja realmente me quiera por cómo soy, no porque yo sea la única opción que tiene dentro de la nave, ¿no? No porque yo sea literalmente quedarme solo o estar con ella, ¿no? Creo que en este sentido probablemente yo me sienta culpable de obligarla literalmente a tener esta relación y me sienta incómodo durante esta relación, ¿no? Creo que tercero, porque me veo como una persona súper egoísta. Creo que moralmente todas las personas entendemos que ser egoísta es malo, pero en específico en esta situación creo que literalmente estoy teniendo todos mis intereses por encima de toda la agencia, por encima de toda la voluntad, por encima de toda la vida de una persona literalmente. Creo que en este sentido la culpabilidad que siente esta persona es extremadamente grande, porque estoy jugando con la vida de otra persona, porque estoy rompiendo todos sus planes, porque estoy coartando su voluntad y porque estoy literalmente como rompiendo todo lo que puede ser esta persona, ¿no? En el futuro. Creo que segundo punto para explicar por qué la relación probablemente en el futuro no vaya a funcionar, porque no le interesa tanto al actor. Primero, porque probablemente esta persona ya pasó por relaciones amorosas, probablemente ya sabe que es intrínseco de las relaciones amorosas pelear, terminar una relación, que sean relaciones tóxicas o que hayan momentos muy malos, ¿no? Creo que en específico en esta nave existen dos razones para pensar que esta relación va a salir mal. Primero, porque literalmente cuando vayan a existir peleas, probablemente no tienes a nadie que te aconseje, estés con solamente esa persona, ¿no? Probablemente sea la única persona a la cual puedes acudir para pedirle consejo en caso de peleas. Pero segundo, porque probablemente vaya a ser probablemente una relación muy mala, porque esa persona se va a dar cuenta, no tiene 3 de IQ para pensar que probablemente se despertó por un fallo, probablemente vaya a querer investigar y se vaya a dar cuenta, y la otra persona le vaya a terminar diciendo que esa persona fue la que la despertó, ¿no? Probablemente vaya a poder ver cámaras, vaya a poder ver los expedientes, vaya a poder revisar su máquina de invernación y probablemente vaya a darse cuenta que no fue un fallo y fue esa persona, ¿no? Esto significa que probablemente vaya a odiar a esta persona. Literalmente esta persona jugó con ella, jugó con su vida, literalmente no le importó nada los planes, proyectos y todo el costo de oportunidad que hubo tenido durante su vida. Probablemente sea la persona que más odio dentro del mundo, y probablemente esta relación que se vaya a dar, si es que se da, sea extremadamente tóxica, sea simplemente obligada, pero además probablemente ni siquiera se llega a dar de buena forma. Yo lo termino odiando, termino enojando con ella todo el tiempo. Incluso si llegamos a formar una relación, probablemente lo esté culpando todo el tiempo de ello y no me permite disfrutarla. Punto a la baja. De la forma en que lo describes, parece que participar en este proyecto es un sacrificio muy grande. Entonces, ¿por qué una persona como este actor tomaría la decisión de participar? Creo que toma la decisión de participar porque le interesa bastante como ir a buscar este mundo, o porque simplemente, no sé, creo que es eso simplemente. Yo creo que con lo que te acabo de explicar, mira cuál es la comparativa, ¿no? Creo que primero el daño de sufrir, por ejemplo, estar con una persona que te odie activamente a ti, o incluso el daño de tener una relación y que posteriormente se llegue a romper, creo que es significativamente mayor al daño de simplemente que te acabo de mencionar al inicio, que es como pasar solo, estar haciendo tus actividades, tus hobbies, etcétera, ¿no? Creo que primero porque es un daño activo hacia ti, literalmente una persona que te odia todo el tiempo, que te lo recuerda todo el tiempo, que tú eres una persona mala, una persona que literalmente jugó con su vida, y probablemente si llegaste a formar un vínculo con ella, ahora se rompe directamente, te sientes horrible, probablemente seas más susceptible a estar estresado todo el tiempo o a tener depresión. Pero segundo, la culpabilidad que te provee es para demostrarte que incluso si llegaba a formar esta relación, yo no la termino disfrutando, porque me siento todo el rato culpable de haber sido una persona que obligó a otra a estar conmigo, probablemente me siento culpable de ser una persona que jugó con la vida de otra persona, y no me termino disfrutando realmente esta relación, y todos los beneficios de contraparte literalmente se terminan cayendo o terminan siendo aún peores, ¿no? Creo que en mi lado probablemente puedo disfrutar mejor del nada. Tiempo. Listo, gracias por ese discurso. Invitamos a Ani. Hola. Saludos. Dedicar el discurso que voy a hacer a el argumento que se me ocurrió y que no voy a sacar porque si no, Nano me parte la cara. Un saludo, Nano. Placer haber debatido contigo. Ay. ¿Cuánto tiempo me queda?
Vale. Tres, dos, uno. Primero, con respecto a que la soledad no es mala. 3 mecanismos que da alta de Oppo. Primero, que tecnología y redes sociales. Panel, en las redes sociales hablamos con otra gente y es lo que nos interesa. Eso fuera, no puedo hablar con nadie. Segundo, con respecto a que esta persona está preparada. Vale, también están preparadas las personas que sufren torturas porque normalmente son de inteligencia, normalmente son dentro del ejército y sin embargo el aislamiento de la soledad normalmente les afecta bastante. ¿Por qué? Por los mecanismos que te da Miguel, porque la soledad en sí misma mata a la persona. Fuera. Tercero, con respecto a que tenemos un barman y podemos hablar. Ojo, porque esto no está explicado por Miguel, voy a explicarlo yo y ya este punto de alta oposición se va fuera. Primero, con respecto a que el barman sí que es suficiente. No, esto es falso. Primero, ya la propia alta de oposición da por hecho que es una IA. Vamos a entender qué es una IA. ¿Cómo coño funciona una IA? Una IA da respuestas concretas a algo porque yo le he enseñado a que dé respuestas a ese algo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente voy a estar hablando con o bien un programador que le ha dicho que responda a ciertos patrones o bien va a responder a algo que he programado yo. Pero aún así siempre va a dar respuestas previsibles. Ojo, porque esto es importante. Porque voy a estar recibiendo las mismas respuestas durante 3 o 4 meses. Va a actuar de la misma forma. Una IA no aprende. Eso es una inteligencia... Una IA que aprende es una inteligencia artificial fuerte y ojo porque alta oposición lo ha pintado como una IA y es un androide, no tenemos incentivos para pensar eso. Únicamente sabemos que es un barman, ni siquiera sabemos si tiene capacidad de tomar decisiones, solo sabemos que puede tomar copas. El barman no es suficiente, pero incluso fuera como tuviera la capacidad de aprender y mierdas así, que ojo como se compre esto me voy a pegar un tiro. Incluso aunque pasara esto, porque es necesario un humano. Primero, creo que son 2 factores por los que los humanos nos llevamos bastante. Primero con respecto al entretenimiento y luego con la necesidad de contacto físico. Primero con respecto al entretenimiento. A ver, me he tirado literalmente un año solo. Lo que va a decir bajado de posición es que me siento bien porque es una decisión rápida, un año es poco tiempo. El primer mes igual estoy bien, el segundo mes igual estoy bien, pero en el mismo momento en el que me raye no tengo ninguna capacidad de resolver esto. Ojo porque esto es importante, porque es un año entero. Si ya en la época de COVID las personas que estaban solas se volvieron locos por 2 meses, imaginad lo que implica un año entero. ¿Qué quiere decir esto? Que un año es suficiente tiempo. Luego desarrollaré eso. ¿Por qué necesitamos una persona para tener entretenimiento? Primero porque tiene respuestas random. Una persona no está programada. No sabemos cómo va a responder una persona. La persona además puede evolucionar. La persona además puede cambiar. Puedo jugar con la persona a las cartas. Puedo hacer cualquier cosa con la persona. Ojo porque esto es relevante. Porque la IA no me lo responde. Segundo, con respecto a la conexión. Puedo tener una conexión diferente con respecto a las personas que antes que con un Android. ¿Por qué? Porque con una persona pasa exactamente lo mismo que he dicho antes. Puedo llevarme bien. Podemos tener gustos diferentes. La IA no tiene gustos. No hay ningún incentivo para pensar que esta IA tiene gustos. Segundo y más relevante, con respecto a la necesidad de contacto físico. Las personas en general somos seres sociales, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los leones. Un león mata a una persona, pero 100 personas pueden matar a 100 leones. ¿Por qué? Por la capacidad de colaboración que tenemos y por que somos en sí mismos seres sociales. ¿Qué pasa entonces? Primero con la importancia que tiene el contacto físico. Me da igual que sea una palmada, me da igual que sea un abrazo, me da igual que sea follar. El punto es que la necesidad de contacto físico es mutuo. La otra persona lo va a sentir, pero es que yo también. Sea una palmada, sea un abrazo, me da exactamente igual. El punto es que cuando yo abrazo a alguien siento instintivamente a la hora de ser probado, siento como muchísima conexión. Por eso a mí me gusta abrazar a la gente, por eso me gusta abrazar a mis amigos. Por eso chocar los 5 con alguien que me cae bien me es relevante. Pero ojo, porque aquí lo que va a decir alta de oposición es que probablemente me lleve mal con la persona. ¿Por qué no me voy a llevar mal con la persona? Mira, el punto por el que alta de oposición mecaniza que la persona me va a odiar es porque va a descubrir la verdad. Vale, no está probado que vayan a descubrir la verdad. Simplemente los mecanismos que da es que pueden mirar las cámaras. Digo yo que no, yo no seré tan gilipollas de dejar ahí puestos como que dejar ahí puestas las grabaciones y todo eso. Probablemente le explique que ha sido un error. Y incluso vamos a jugar en el escenario de que relativamente se da cuenta esta persona. Mira, creo que las 2 personas estamos solas. Tenemos un interés en llevarnos bien porque nos vamos a pasar durante los próximos 29 años juntos. O sea, no hay otra cosa. Ya el hecho está hecho. Primero, tenemos un interés en llevarnos bien porque si nos llevamos mal probablemente acabe en una situación bastante negativa. Porque estar en un espacio relativamente pequeño o relativamente mediano con solo otra persona hace que a los dos actores les afecte el impacto de la soledad. Segundo, incluso sale mal, los conflictos se pueden resolver. Porque, ojo, puede pasar esto, pero también esa persona me puede entender perfectamente cuando yo le digo, oye, tío, es que estaba completamente solo y me estaba volviendo loco. Esa persona me puede responder y entender perfectamente. Es decir, el conflicto incluso se puede resolver. Pero mira, es que incluso sale jodidamente fatal. Es decir, peor caso y peor escenario. Ni me quiere, ni me resuelve, ni absolutamente nada. El punto es que en ese escenario me da completamente igual, porque al menos he intentado resolver un problema que tenía en ese momento. ¿Por qué esto es importante? Porque probablemente estando un año completamente solo ya me afecte. Pero además, segundo mecanismo, da igual que yo me lleve fatal con esta persona o no. El hecho de que haya otra persona a la cual yo le puedo hablar en cualquier momento, ni siquiera para tener una relación, sino para
cualquier cosa, para cualquier duda, oye, tenemos que resolver esto, ya es suficiente para que la persona no se sienta sola. Porque el impacto que te habla Miguel es sobre cómo las personas nos sentimos solas. El aislamiento en las torturas funciona de esa manera, porque no tienes conexión con nadie más. No necesito que sea un contacto positivo, necesito que sea un contacto. Y ese es el punto. Lógicamente que hay más impactos positivos si hay un contacto positivo, pero si no es positivo me da igual, porque ya me sobra con el contacto para no sentirme completamente solo. Vamos entonces ahora al punto de baja de Po. Dale. Vale, Tres. hay personas que en el status quo salen a la calle y interactúan con gente y se siguen sintiendo solas. ¿Por qué estar con una sola persona va a ser suficiente para que me deje de sentir Lo que he miserable? dicho, no es el hecho de que estés, es el hecho simplemente de que esté esa persona, con eso me sobra. El hecho de que haya personas con las que pueda hablar en cualquier momento o simplemente que existan es suficiente para resolver esto. Vamos ahora con respecto a una extensión de un argumento. Mira, es mi propia vida y el grueso de ella se me va a ir a la mierda. Es decir, a los 30-60 años normalmente es cuando tenemos como el grueso de las relaciones. Si bien podemos tener previas, esta persona ha decidido que las relaciones previas no son importantes. Cuando tenemos 60 años ya se nos considera viejo. ¿Qué va a decir oposición a esto? Vale, pero probablemente la vida se haya extendido hasta los 120, 200 años. Da igual, de los 30 a los 60 años sigue siendo un periodo importante. Si eso es realmente verdad, pues quitarle 30 años a esta persona no es relevante. Por tanto, creo que lo más comparativo es intuir que los 30-60 años es como parcialmente relevante para estas dos personas. Perder el grueso de mi vida para no hacer relaciones tiene impactos a priori, o sea, actualmente, que son básicamente que no me puedo llevar con nadie, tiene impactos de soledad súper grandes, pero es que incluso me lo refuto oposición esto, que no lo va a poder hacer, pasa otra cosa. Y es que cuando llega a la Tierra, a la otra Tierra voy a tener como 60 años. En ese momento tengo dificultades para tomar decisiones o para tener relaciones. ¿Qué dificultades tengo? Que soy una persona vieja, que tengo dificultades para conocer a la gente porque normalmente no hay sitios en los que pueda conocer. Por eso las personas mayores normalmente tienen problemas de soledad. Tengo 60 años. En ese momento hay bastantes problemas o al menos me puedo sentir bastante peor. ¿En qué impacta esto? Estoy perdiendo el grueso de mi vida y no tengo ningún tipo de relación. Cuando yo conozca a alguien, cuando llegue ahí, probablemente esté mejor por todo esto. Vamos entonces ahora, esto ya está extendido, vamos ahora a hacer la ponderación que gana el debate. Mira, el punto es que yo he pasado mucho tiempo solo. Un año es suficiente, porque el primer mes lo puedo aguantar, el segundo mes también, pero el punto en el que todo se me vuelva repetitivo, en el que me dé cuenta de que estoy solo, en ese momento la tortura de yo pensar estoy solo es suficiente y esto ya te lo ha explicado Miguel. ¿Por qué es suficiente? Primero porque el sentimiento de culpabilidad no va a ser tan grande. Creo que la otra persona me puede entender, pero incluso si no me entiende, al menos yo me siento mejor. Las personas necesitan un contacto social continuo porque si no se destrozan por dentro. El punto y por el que gana la alta de gobierno es que la soledad es muchísimo más fuerte que todos los impactos que puede tener una mala relación con alguien. Y ya está. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Oliver. Ok, denme un segundo. Ok, empiezo en 3, 2, 1. ¿Cómo se gana el debate desde la alta? Solamente hay que explicar por qué la soledad que vende a favor no es tan mala. Incluso en oposición es mucho mejor mantener esa soledad y mantenerse con su estabilidad emocional correcta, ¿cierto? Para esperar luego a un futuro, una esperanza de cual no hay certeza si es que realmente lo que hice a favor es verdad, que nadie se va a juntar conmigo a los 60 años, lo cual es horriblemente falso. Ok, vamos con eso. Primero, miren que la explicación de soledad de a favor es lo siguiente, como yo necesito un humano independiente que esa sea una buena relación o una mala relación para conseguir y evitar la soledad. Primero, eso es falso. Las personas que tienen grandes grados de soledad muchas veces son personas que van a colegios, son personas que tienen amigos, son personas que están en la universidad, son personas que tienen familia, ¿cierto? Todas las personas en la Tierra tienen familia y tienen un grado de soledad. ¿Por qué? Porque estas mismas personas tienen previamente, por ejemplo, rasgos depresivos, porque estas personas previamente tienen ciertas cosas que no se los permiten, ¿cierto? Pero miren que eso normalmente probablemente ya pase en esta misma relación, si es que esta relación se da de mala manera, ¿cierto? Probablemente, por ejemplo, los sentimientos negativos o, por ejemplo, que la persona me trate mal o todo esto ya bloquea, por ejemplo, el efecto que yo pueda resolver la soledad, porque la soledad depende de que esa relación sea buena, porque cuando la relación es mala, yo sigo sintiendo que estoy solo, eso ya pasa en la actualidad, ¿cierto?
Segundo punto, y es que, mira, te voy a explicar te voy a explicar por qué la relación, incluso aunque se dé bien, es una relación negativa, ¿cierto? Primero, porque probablemente tengas que depender necesariamente de esa persona 30 años. Esto desbloquea varios puntos. Primero, que la relación probablemente sea bastante aburrida. No, una relación que está 30 años dentro de una nave espacial y están las dos personas solas, implica probablemente que la rutina que vende a favor como súper aburrida también pase en la misma relación, ¿cierto? Creo que las experiencias y los recuerdos y las historias que me puede contar la otra persona probablemente se acaben a los meses, probablemente se acaben al año, ¿cierto? Creo que luego de eso las dinámicas aburridas que vende a favor probablemente se den. El problema que existan dinámicas aburridas en a favor cuando yo tengo esta relación es que la relación va a tender más a, por ejemplo, a las peleas, va a tender mucho más, por ejemplo, a las relaciones tóxicas y a los malos tratos, ¿cierto? Porque cuando ya no me queda nada bueno que lo que contar, muchas veces se tienden, por ejemplo, a las malas relaciones. Miren que en oposición, incluso aunque nos aburramos, incluso aunque la relación, o incluso aunque sea ultra rutinario todo, miren que al menos no tengo, por ejemplo, el daño de la mala relación, ¿cierto? Pero en segundo lugar, y es que hay cosas intrínsecamente negativas de las relaciones, sean buenas o sean malas. Primero, a nivel de peleas, muchas veces no hay acuerdos entre las personas porque piensan diferente. Segundo, muchas veces la rutina y eso, por ejemplo, quita los incentivos, por ejemplo, de amor de estas mismas personas o quita la pasión en las de relaciones. Es muy probable que en unos 2, 5, 10 años, y al igual que todas las relaciones, esta se rompa, ¿cierto? El problema y el peligro que se rompa es que yo voy a estar viviendo en una nave donde la única persona con la que tengo con la que compartir es una persona que me odia, es una persona con la que negativamente voy a estar, ¿cierto? Creo que eso ya en primer lugar bloquea todo análisis que tiene a favor de que probablemente yo solucione la soledad, ¿cierto? Porque como ya te expliqué, la soledad depende de que las relaciones sean positivas. Pero en segundo lugar, miren que en oposición, incluso aunque sea rutinaria, por lo menos no tengo este daño, por ejemplo, constante de tener a una persona que me cae mal, de tener una persona con la que me acabo de pelear o de tener una persona con la que tengo potencia de terminar, ¿cierto? Pero mire que en segundo lugar, incluso aunque la relación me haya entregado cosas buenas, incluso aunque la relación me haya traído momentos bonitos, la percepción de las personas es que cuando existen peleas o cuando se terminan, pondera mucho más estos daños y está mucho más consciente de estos daños, ¿cierto? ¿Por qué se da esto principalmente? Porque los daños traen un recuerdo mucho más fuerte, porque la emocionalidad de un daño se queda mucho más constante en las personas. Por eso, por ejemplo, es mucho más fácil que las personas recuerden traumas de por años y jamás lo puedan solucionar, versus, por ejemplo, que cosas mucho más, que le hicieron muy felices, por ejemplo, ir al juego Fantasilandia, por ejemplo, casarse, sean recuerdos que tengan mucho menos conscientes en sus mentes, ¿cierto? Porque los daños emocionales son mucho más perpetuadores, son mucho más irreversibles que los beneficios, ¿cierto? Esto ya explica principalmente por qué la relación, incluso aunque se dé bien en buenos momentos, como es intrínseco de todas las relaciones humanas, probablemente hayan peleas y en segundo lugar probablemente termine. Esto ya es suficiente para explicar por qué las relaciones van a ser malas. Pero en segundo lugar, miren, incluso aunque la relación sea de la mejor forma y nos coloquemos en el mejor caso, la dependencia emocional que se genera a favor es muy grande y muy negativa. ¿Por qué? Porque si yo solamente genero lazos de buenos sentimientos con una persona, los pequeños daños, las pequeñas miradas y todo eso implica probablemente que la emocionalidad de esta misma persona, como depende solamente de una persona, sean multiplicados por 10. Miren que la comparativa no es que vivamos 30 años y a los 60 años nadie se junte con esta persona. Creemos que probablemente como todas las selecciones de astronautas sean personas científicas que tengan incentivos, por ejemplo, a mantener una investigación para mantenerse mínimamente entretenida, ¿cierto? Creo que si fue la única persona vieja en ese lugar que tiene 60 años, las personas tienen un incentivo, por ejemplo, a juntarse con esa persona y preguntarle qué hizo en esos 30 años. Probablemente sea una persona que destaque mucho más frente a los otros porque tiene 30 años más de experiencia que jamás de los otros tuvo. Pero antes, el punto era alto. Dani. Imagina el peor caso, que es que nos llevamos mal. Esa persona no me ha entendido, por tanto esa persona me cae mal y tú lo concedes. ¿Qué más da que le haya hecho un perjuicio a alguien que me cae mal? Si me cae mal, la odio. Ok, pero es
hay que ser comparativo, obviamente, pues. Si en oposición prefiero, por ejemplo, y al menos no tengo la posibilidad de no pasar esos malos ratos y meramente aburrirme, prefiero eso en oposición, ¿cierto? Creo que la segunda explicación es sobre cuando eres viejo, ¿cierto? Creo que lo más probable es que destaques y las relaciones se den mucho mejor. Pero mira, una última explicación de por qué probablemente la soledad no sea mala, y es que ya estuvo un año. Las personas crean rutinas a los 21 días, las personas se acostumbran, por ejemplo, a ciertos sentimientos a cuando está en un constante repetición, ¿cierto? Creo que si esta persona ya pasó un año, probablemente ya esté acostumbrada a la soledad, probablemente ya esté acostumbrada, por ejemplo, a mantener una rutina, probablemente ya haya pensado, por ejemplo, haber creado, por ejemplo, objetivos a largo plazo. Y sobre todo en oposición, cuando en oposición sabes que vas a tener que mantenerte 30 años sola, probablemente no hagas, por ejemplo, todos los días, por ejemplo, veas el celular, ¿cierto? Probablemente crees, por ejemplo, objetivos a largo plazo. En oposición, probablemente tengas incentivos, por ejemplo, a mantenerte entretenida. Creo que esto ya desbloquea una ponderación súper importante, y es que no me importa aburrirme en oposición si yo tengo que sumarle un daño en a favor, ¿cierto? Preferimos meramente aburrirnos, pero creo que eso incluso es falso con todas las explicaciones que ya traía Vicente. Eso. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Andrei. Hola, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí. Ok, bueno, rapidito. Saluditos a Fer, que está en esta sala. Tomás, te quiero mucho. Gracias por venir a hacer tu conmigo. Y bueno, saludos a los que vinieron a verme también. Habiendo dicho eso, empezamos en 3, 2, 1. La persona que estamos hablando en este debate es una persona que tomó la decisión de participar en un programa piloto en otro planeta, todo con el objetivo de poblar este nuevo planeta, posiblemente para sentar las bases para la habitabilidad de los terrícolas en otro planeta. Eres una persona que ha tomado la decisión de dejar la Tierra y por ende todo lo que conoces, tu casa, tus relaciones, todo, con un grupo de personas desconocidas por un propósito mayor. Esto nos lleva a creer que esta es una persona que valora la consecución de objetivos, que valora el tener un propósito mayor, que valora tener objetivos los cuales cumplir. Nosotros en este debate, ¿cuál fue el problema principal en las altas? No podemos saber qué tan tolerante a la soledad es esta persona, no podemos saber cuáles son las cosas que esta persona puede o puede no estar dispuesta a aguantar, pero sí podemos tomar esta inferencia porque al tomar este sacrificio es que nosotros podemos entender que esta es una persona que tomó este sacrificio. Te has despertado con el descubrimiento de que vas a tener que pasar 30 años solo, pero es que no solo son los 30 años de soledad, sino que vas a pasar 30 años sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito mayor, que era reproducirse, demostrar la viabilidad de reproducción de los terrícolas en el planeta, deja de ser accesible. ¿Por qué? Porque uno, en el momento en que tú llegues, deja de ser biológicamente posible para ti en el término más probable que tú puedas reproducirte. Segundo, no vas a tener la capacidad de vivir muchos años en esta nueva tierra. Eso quiere decir que no vas a poder poner la prueba a largo plazo, que era parte de tu misión. Pero número 3, en un programa piloto joven, donde probablemente hayan llevado gente joven para poder cumplir con este objetivo, lo que lo hace muy poco probable que tú, como una persona de 60 años, tengas la capacidad de reproducirte con alguna de estas personas, porque estas personas poco probablemente te consideren las más atractivas. Cuando estás solo en una nave con actividades insignificantes, yo lo que puedo hacer es beber, yo lo que puedo hacer es jugar, yo lo que puedo hacer es acostarme en mi lujosa cama. He perdido el propósito mayor de vida. Y eso es lo que más tiene afectación para este personaje. Entonces, cuando nosotros tenemos la decisión de mantenerme solo estos 30 años, sin un propósito claro y sin la posibilidad de lograr la trascendencia, o despertar a alguien que me genera un nuevo propósito de vida, que es conectar con esta persona, que es hacer vida con esta persona, que es llegar hasta este último paraíso con una persona con la que sí voy a poder compartir por más cercanía de edad, por la que sí voy a poder compartir porque va a estar en un estado de salud mental similar al mío. Aquí es donde la persona va a poner su prioridad principal, punto a baja. Si valoro tanto el proyecto, ¿por qué voy a querer joder tan minuciosamente planeado como ha estado para hacer lo que yo quiera y lo que yo piense que es mejor? No, gracias. El proyecto no se va a joder. El proyecto tiene miles de personas, como son miles de personas. Yo estoy despertando a una sola persona. Lo que yo te estoy diciendo es que esta persona valora el propósito mayor, porque si no valorara tener un propósito de vida, no hubiese participado en este proyecto, y en el momento en que despiertas, pierde todo ese propósito y ahora tienes la oportunidad de generar un nuevo propósito. Yo no te estoy hablando de la valoración intrínseca del proyecto, sino de la caracterización de que la persona tiene una necesidad de generar un propósito y eso es lo que valora en su vida.
Vamos a entender cuáles son los 3 principales problemas que mi alta no responde de manera efectiva en este debate. 1, porque es probable que la relación sea positiva. Si esta relación no es positiva, es probable que la decisión de despertarlo sea aún peor. Número 2, porque es probable que esta persona te perdone si llega a saberlo. Número 3, ¿qué pasa con los sentimientos de culpa y si estos sentimientos de culpa son soportables o desaparecen o no en ese status quo? Si nosotros te respondamos a estas 3 preguntas, no solo le vamos ganando a la alta de oposición, le tenemos que ganar a nuestra alta también. Primero, ¿por qué es probable de que esta relación sea positiva independientemente de si somos compatibles y no? Independientemente de si yo tomé la decisión correcta o no al hacer el análisis de esta fila que yo revisé. Cuando decidimos despertar a la otra persona, pasamos a ser las únicas 2 personas que pueden coexistir en los próximos 30 años. Esto implica que la otra persona es la única con la que yo puedo compartir, la única con la que yo puedo conversar, la única con la que yo puedo dar trascendencia en mi vida. Es la única a la que yo le puedo comunicar el amor que yo le tengo a mis padres. Es la única a la que yo le puedo hablar de esa vez que me robaron las respuestas del examen y mi amiga sacó mejor nota que yo. Es la única con la que yo voy a conversar y es viceversa para esa otra persona. Eso quiere decir que es muy probable que mutuamente nosotros vamos a tener la oportunidad no solo de conocer experiencias de vida, sino de ver nuestro crecimiento personal, de ver cómo, ay, qué gracioso como esta persona levanta el meñique cada vez que agarra el vaso, de ver cosas pequeñas con las que nosotros podemos empatizar y nosotros podemos conectar, porque cuando vemos la profundidad y vemos cosas en las otras personas de la forma en la que piensan, que usualmente no vemos, porque si las personas no te comparten, y en esto hay una motivación muy fuerte de compartir, porque eres la única persona con la que yo puedo compartir, entonces yo tengo la capacidad de hacer 2 cosas. 1, de empatizar con las cosas que yo tengo en común. Yo empiezo a encontrar elementos en común porque con cualquier persona, seas compatible o no, yo empiezo a identificar elementos en común con los que yo pueda tener. Y cuando yo veo elementos en común y tengo la capacidad de formar entonces lazo con esta persona, me empiezo a importar un poco más porque yo ahora no solo veo a la otra persona, sino que me veo a mí mismo y las experiencias que yo tuve en esa otra persona. Pero en segundo lugar, tengo el tiempo y la oportunidad para escuchar el raciocinio detrás de las cosas que no tenemos en común. Cuando la otra persona me cuenta sobre una decisión que yo no entiendo o que yo no hubiese tomado, entonces yo empiezo a entender cuál fue el razonamiento detrás, y cuando yo lo empiezo a entender, entiendo que yo mismo como persona en diferentes circunstancias y habiendo crecido con diferentes experiencias, pudo haber tomado la misma decisión que él. Cuando nosotros entendemos esto y entendemos el proceso por el cual yo formo lazos con cualquier persona, cuando yo estoy en una situación donde necesito compartir con esa persona porque es la única otra persona, entendemos que independientemente de que haya compatibilidad o no, eventualmente yo voy a formar una relación positiva. Alta oposición criticaba mucho, es que no voy a pelear y me voy a llevar mal con esta persona. Sí, pero es que cuando a ti te importa una persona, generas el interés de solucionar diatribas y solucionar problemas porque yo tengo la necesidad de estar en positivo con esta persona porque yo he empezado a verme a mí mismo en esta otra persona a través de esta comunicación que no te explica la alta. 2, porque es probable que te perdones si llegas a verlo. La reacción inicial es naturalmente ira y rechazo. Aceptamos el trade-offs. Sin embargo, el caso más probable es que la persona te perdone. El perdón ocurre cuando empatizas con la persona que te hizo el daño, porque cuando tenemos tiempo para entender las motivaciones detrás, sabemos que no hay intencionalidad de daño, sino un ser humano y un patrón de decisión que quizá yo mismo he tomado. La persona que ha despertado tendrá todo el tiempo que esté molesto para experimentar la vida en soledad, que te lleva al estado mental de querer despertar a la otra persona, así como el descubrimiento de que ya no tienes un propósito de vida. Cuando la otra persona entiende eso y además ha tenido la oportunidad de convivir conmigo y ver esas cosas que tengo en común por el razonamiento anterior, entonces entendemos que es muy probable que me perdone y eso nos lleva a la culpa. La culpa es un sentimiento que tiende a desvanecerse con el tiempo. Todos hemos dañado a otras personas en algún momento y no todos nos causa culpa hasta el día de hoy. Lo que motiva que dejemos de sentir la culpa es perdonarnos a nosotros mismos porque entendemos que hay un razonamiento detrás y podemos cometer errores. Cuando pasa el tiempo y estás más lejos de las emociones, razonas y llevas a entenderte. Pero la otra persona también te perdona por el razonamiento anterior y eso hace que tú puedas perdonarte a ti mismo por esta relación de identificación que tú haces. Gracias por su tiempo. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Pablo. ¿Cómo están las máquinas? Le pongo cámara porque odio debatir sin cámara, como siempre. Así que nada, dedicatoria rápida. Ari y el Haka, grandes amigos que creo que me están viendo. Les quiero mucho. La segunda es Julio César, un chaval que conocí hace poco por Instagram y la verdad que tiene muchísimo talento. Creo que a largo plazo creo que le iré muy bien en debate. Y la última y todo, bueno, aparte Fosfato, que ya me encontré contigo 1000 veces en sala, a Fernanda. No sé si será este el último debate que hagamos, pero bueno, sabes que
tengo un hueco en mi corazón siempre a ti por todo lo que me ayudas. Y nada, o sea, mejorar, tío, que es lo importante del debate, mejorar. Pongo el timer y empiezo. Vale, no sé si me da tiempo de dar pois, si son los pois por chat, pero literalmente puede ser caso que tenga más argumentación en mi vida, pero bueno. Empiezo en 3, 2, 1. El barómetro de medición del mecanismo de felicidad que traen ambos gobiernos es sumamente egoísta y no está definido dentro del debate. No hay ninguna mecanización para entender de que todos los mecanismos de felicidad que se den en el statu quo por parte de las personas sean gracias a la felicidad. Es un barómetro sumamente egoísta, pero igualmente no hay ninguna explicación para entender por qué hay un mecanismo de adaptabilidad simplemente en un año. No se puede definir. ¿Cuál es el cuestionamiento desde baja de oposición? Hay que entender que el debate se debe basar en un mecanismo de adaptabilidad psicológica a largo plazo y hay que entender dónde la persona está muchísimo mejor a largo plazo en un mecanismo de adaptabilidad. Ojo que debe ser la adaptabilidad psicológica. Ese va a ser el caso de baja de oposición, a diferencia del caso de baja de alta de las cámaras altas, que era adaptabilidad física, los medios, poder utilizar, yo que sé, un barman para poder utilizarlo. Va a ser un cambio de circunstancias que yo he pasado de vivir en la tierra a vivir en un sitio totalmente solo. Creo que el cambio psicológico no se puede dar en un año, tiene que ser un cambio súper grande que deben de aceptar las personas y el cambio mental que tiene que ser súper grande. Hay que entender cómo es el statu quo donde se toma la decisión que no está definido en el debate. En primer lugar, lo más seguro que hayas estado un año viviendo con la persona, investigando sobre ella, como lo que tú te digas. Lo más seguro que hayas estado viviendo solo y te fijes muchísimo en esa persona, la veas como la más guapa, la veas como con la mejor personalidad. Por eso tenéis afinidad, porque la veis como una persona totalmente idealizada. En el momento en el cual estás simplemente un año viviendo como esa persona está dormida, lo más seguro es que sueñes con ella, veas y te imagines un futuro súper grande con él, te imagines un futuro donde ambos sois felices y no tenéis ningún tipo de problema. Llevas a cabo un proceso de idealización súper grande con ella porque la ves como la solución a todos tus problemas. Llevas un año jodidísimo y ves como una solución rápida apretando simplemente un botón te va a solucionar todos tus problemas porque es una persona a la que idealiza y piensas que va a tener ese mismo sentimiento mutuo y recíproco. Pero es que en segundo lugar, una cosa que es súper importante, es que lo más seguro que el problema que tienen ambos gobiernos, que es que me dice el fosfato, no, es que lo más seguro es que tengan motivos a largo plazo para convivir bien, porque lo más seguro es que se tengan que convivir juntos. El problema que es que el mecanismo de adaptabilidad y el mecanismo de socialización en gobierno depende simplemente de una persona con la que conozco. La perfección de la relación que se debe dar en gobierno para tener una buena relación es sumamente grande, no tengo que tener ningún conflicto con ella, no me puedo llevar mal con ella porque un mínimo conflicto no me puedo resguardar en nadie, no puedo tener ningún mecanismo de socialización. Eso simplemente, y el caso de gobierno solo funcionaría cuando me puedo resguardar en otras personas para solucionar todos mis problemas, simplemente ningún mecanismo de socialización para entender cómo la relación va a ser sumamente perfecta y no va a tener ningunos fallos en alta y en baja de gobierno. Pero es que en segundo lugar, entendiendo todo esto, ¿por qué voy a tomar la decisión realmente en el lado de gobierno y por qué es sumamente negativo? Es que lo más seguro que es que has visto una capacidad, como te decía antes, de mejora máxima en la persona, la veas como la solución a los problemas y la hayas idealizado, porque es la persona que tiene más afinidad frente a ti. Lo más seguro es que hayas soñado con todo ello, me estoy repitiendo. Lo que ocurre es que ahora, si falla todo esto, lo más seguro, y esto es lo que decía Fernanda con cuchillo en el prep time, es que ahora no hay nada que tenga que pensar en gobierno que pueda mejorar mi vida. ¿Cuándo hay una disminución de expectativas en el lado de gobierno? Cuando la persona despierta, cuando la persona la veo realmente de la teoría a la práctica, que es totalmente diferente a como la que yo me imaginaba. Ahora yo no veo ningún mecanismo de solución y de mejora en mis problemas en mi vida. Yo había puesto y había apostado en una sola persona todo para que yo pudiera mejorar toda mi vida, y ahora cuando veo que se despierta y no es como yo me la imaginaba, lo más seguro es que yo me venga abajo, no vea ningún tipo de solución en mi vida a largo plazo porque todas mis expectativas se hayan derrumbado y no haya ningún mecanismo de mejora a largo plazo. Vamos a empezar a entender cuáles son los tres impactos desde baja de oposición. En primer lugar, voy a explicar, punto número 1, por qué, a diferencia de mi harta, por qué no es que se vaya a enterar simplemente con sospechar algún impacto de irreversibilidad. En segundo lugar, por principio de amor, y en tercer lugar, de adaptabilidad. Me quedan muchísimas cosas. ¿Por qué va a sospechar esta persona, a diferencia de mi alta, que son impactos sumamente sin probar? ¿Por qué va a sospechar esta persona de que lo más seguro es que yo le haya apretado el botón? 3 puntos aquí. Punto número 1, porque hay una probabilidad numérica suma de que yo sea el único que está despierto. Yo soy la única persona que está despierta en toda la nave. Hay motivos como para sospechar realmente de por qué y se empieza a cuestionar. Pero es que en segundo lugar, esto es súper importante. Las personas somos egoístas. Ella cuando se despierta ya la empieza a tratar con muchísima felicidad porque yo me la he imaginado, ya la idealizo, ya la empiezo a comportarme con ella. Ella se despierta totalmente confusa y no sabe qué cojones está pasando con su vida porque
porque se ha despertado en un sitio totalmente concreto. Ella está rayada, triste, no sabe qué caño hacer y yo estoy feliz porque se ha despertado y ahora yo puedo convivir con ella. Empiezo a sospechar porque esta persona tiene un mecanismo de felicidad tan grande diferenciado a mí y hay una diferencia de comportamientos entre ambos. En ese momento no es que yo sí me pueda enterar de ello, pero sí que es cierto que hay un cuestionamiento. Antes depende de que se enteren, yo simplemente entiendo y dependiendo de que haya un cuestionamiento. Estando probado que hay un cuestionamiento, ¿qué es lo que ocurre en el mundo de oposición? En el mundo de gobierno. Punto número 1, lo más seguro que desarrolle un mecanismo de mentira constante que me tenga que montar una historia y la parafernalia del siglo para que no se entere de que yo le he apretado el botón. Eso me crea un mecanismo psicológico de que yo no puedo vivir con ella realmente estando tranquilo, porque simplemente tengo que estar todo el tiempo constantemente mintiéndolo. Pero es que en segundo lugar, hay una disminución de expectativas súper grande, como te explicaba anteriormente. 3 puntos aquí. El primer punto es que ella no tiene una afinidad como yo me la imaginaba en sueños y al principio en mecanismos teóricos. Pero es que en segundo lugar, los seres humanos tienen una tendencia de idealizar a las personas y cuando la conocen por primera vez se les baja. Yo me puedo conocer en Tinder una persona que la veía súper guapa y cuando la veo en persona, ¡boom!, no era como me la imaginaba. La disminución de expectativas existe en el mundo de gobierno. Ahora, si en el mundo de gobierno hay una irreversibilidad súper grande para no poder mejorar, es cuando empezó a entender de por qué prefiero el mundo de oposición. Pero es que, Jessy, ya te he explicado cómo hay un mecanismo de irreversibilidad en gobierno, de cómo se me monta expectativas y voy a estar muchísimo peor, y a explicar cómo comparativamente si hay oportunidad de mejora y un mecanismo de adaptabilidad a diferencia de mi alta. Ojo, fíjese cómo mi alta dependía de que yo tuviera barman, tuviera elementos físicos. Yo simplemente dependo de que esta poción va de unos resultados a largo plazo y yo simplemente tengo que demostrar una adaptabilidad a largo plazo. Hay una cosa importante para entender. Aparte de los medios que tengo, las personas tienen que tener tiempo para mejorar a largo plazo. Tengo que tener una serie de elementos para mejorar y esto simplemente se consigue con el tiempo. Yo a largo plazo, cuando llega a entender de que yo hice lo correcto porque yo iba a joder la vida de esa persona y todo eso elemento, tengo una capacidad para concienciar, tengo una capacidad para meditar y tengo una capacidad para hacer un cambio mental. Pero es que no solo eso, cuando yo no apriete el botón, lo más seguro es que asuma la situación de que no voy a socializar con nadie en mi vida y lo más seguro es que a largo plazo pueda desarrollar mecanismos de felicidad constante. Por eso las personas que son viudas, se le han muerto a su marido, se llevan todo el día en su casa viendo la tele, aman a la tele y se llevan todo el tiempo felices porque están viendo el Madrid-Barça y el fútbol todo el día, aunque estén solo en casa. El mecanismo de soledad no depende de la felicidad, no son cosas simétricas, hay que explicar mecanismos de felicidad y no de soledad. Hay que entender cómo las personas desarrollan mecanismos de felicidad alternativos a largo plazo psicológicos para poder llegar a entender el caso en base de oposición. Pero es que si esto ya te lo he explicado, o sea, si ya te he explicado cómo hay un mecanismo de irreversibilidad, cómo hay una disminución de expectativas y cómo hay un mecanismo de irreversibilidad de felicidad en el mundo de gobierno, como yo ya no puedo mejorar a largo plazo, cómo en el mundo de oposición sigue oportunidad para mejorar mi vida a largo plazo porque puedo desarrollar mecanismos alternativos para desarrollar mecanismos de felicidad, ya solo con eso ganamos. Pero es que en segundo lugar, y esto te lo acabará de explicar a Fernanda, ya simplemente con principio de no querer a joder a una persona tan grande en mi vida, si yo tanto he querido a una persona, yo no quiero joderle su vida. Si yo tanto quiero a esta persona que tengo idealizada, yo no quiero joderle su vida orgulloso de oponer. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Tomás. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Maravilloso. Bueno, como siempre, los voy por el chat. Y gracias, Andreina, por venir al torneo conmigo. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, algo que la mayoría de las cámaras no han entendido en este debate es que no estamos tratando con un actor racional, no estamos tratando con un actor que probablemente pensaría como nosotros, que probablemente tomaría las decisiones y valoraría principios como el consentimiento o el bienestar común o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un actor que se ha enfrentado a una situación de soledad, pero no solo una situación de soledad de que estoy solo porque no puedo compartir experiencias con la gente como te lo dice mi alta, o una situación de soledad en la que literalmente se intensifica porque yo siento que he perdido el proyecto personal
personal que es más importante para mí. La razón por la cual yo decido, por ejemplo, sumarme a este proyecto de repoblación planetaria probablemente es porque yo tuve que hacer muchísimos sacrificios en la Tierra, como lo decía la alta oposición. Tuve que dejar muchas cosas, tuve que dejar a mis amigos, mi familia, tuve que ponderar esta posibilidad que tenía de la repoblación planetaria. Cuando yo me despierto por error y veo que probablemente ya está totalmente perdido, porque veo que directamente cuando lleguemos al planeta Tierra, yo biológicamente no voy a tener tanta capacidad de reproducirme, pero en segundo lugar, porque voy a tener poco tiempo de vida y poco tiempo de relacionarme con otras personas, ahí es cuando se entiende que el proyecto de vida está totalmente jodido. ¿Y eso qué significa? Que la persona empieza a desempatizar, por ejemplo, no solo con el proyecto en general, porque ve que ya no puede formar parte de él, sino que le deja de importar realmente estos principios, por ejemplo, de consentimiento. En primer lugar, vamos a legitimar la extensión, ¿no? Creo que hay dos criterios sustanciales por los cuales nos tenemos que sobreponer a nuestra alta. En primer lugar, con respecto a la tingencia, con respecto a la caracterización del actor. Fíjate cómo la alta, cuando te explicaba, es que la soledad es importante y la soledad es súper, le afecta mucho a esta persona. El mecanismo que te dan es: la soledad es mala porque no puedes compartir experiencias con otras personas. Fíjate, panel, cómo esta no es la razón por la cual este actor hace que la soledad le perjudique tanto. Porque esto es irrelevante, porque yo, por ejemplo, decidí dejar de tener experiencias en mi vida en la Tierra porque decidí sumarme a este proyecto. Pero es que en segundo lugar, porque probablemente las experiencias que yo iba a tener en el planeta nuevo probablemente no iban a ser tan importantes de relaciones sociales. La razón por la cual la soledad es tan perjudicial, y es lo que te explican, Reina, es precisamente por el efecto que tiene el proyecto que yo tenía. Porque la soledad es lo que me permite, por ejemplo, exponerme a pensar en errores, recuerdos del pasado, que la mente es altamente poderosa y capaz de carcomer y consumir todo ese desarrollo y todas esas expectativas que yo tenía con el proyecto, y cómo todo esto se intensifica. Cuando yo pierdo ese proyecto es cuando empiezo realmente a pensar por qué la soledad es tan mala, porque hace que yo directamente no pueda disfrutar de los beneficios de los cuales otras personas sí van a disfrutar. El mecanismo de la alta era vulnerable a la respuesta de, bueno, a lo mejor puedes utilizar ese tiempo para aprovecharte, para desarrollarte, para trabajar por el proyecto una vez que llegues. La cosa es que la soledad es tan mala porque una vez que llegues, tú no vas a poder seguir participando en el proyecto y tú no vas a poder seguir contribuir tanto como lo habías querido. Criterio de atingencia con respecto a la caracterización del actor, pero es que en segundo lugar, un criterio de mecanización respecto a la relación. Fíjate que la alta, por muy estratégico que haya intentado haber sido, aceptar el trade-off de que a lo mejor la relación puede ser mala e igual no me va a importar porque yo iba a tener el contacto, es básicamente automitigatorio, porque directamente cuando la relación es mala probablemente no hay tantos incentivos de despertar a esta persona, porque nosotros tenemos un criterio de mecanización y probabilidad que nos hace sobreponernos, porque Andreina sí que te mecaniza cómo la relación va a ser positiva. Ojo que la alta decía, es que somos las únicas dos personas dentro de esta nave, pero Andreina te explica qué implica que seamos las únicas dos personas despiertas dentro de esa nave. Esto implica que hay demasiado tiempo, panel. Creo que ambas oposiciones cometen el error de menospreciar el tiempo que implica estar 30 años en soledad. Creo, panel, que nadie aquí que está conectado en este Discord probablemente llegue a los 30 años, pero todos podamos decir, yo he vivido muchas experiencias, yo he vivido muchas cosas, yo he pasado por muchas cosas a lo largo de mi vida, y la mayoría de las personas aquí lo que tenemos son entre 19 y 25 años. Eso implica que los 30 años ni siquiera hay una visión sustancial de todo eso, de todo lo que implica y todo el tiempo en el cual tú no vas a tener la posibilidad de desarrollar sustancialmente cosas. Entonces, ¿qué implica que seamos por 29, 30 años las únicas personas aquí? Implica que hay demasiado tiempo para conocerse, para compartir experiencias, para empatizar. Pero lo más importante, y este es el mecanismo que prácticamente nos hace ganar este debate, que es que incluso si en el corto plazo esta persona le molesta muchísimo, porque ojo que nosotros estamos siendo más comparativos porque asumimos que la persona se va a enterar y va a saber que yo la desperté. Incluso si en el corto plazo lo que ocurre es que esta persona está molesta, probablemente lo que pase es que esta persona va a llegar al mismo estado mental en el que llegué yo, porque va a ver que su proyecto de vida y las expectativas que tenía están totalmente perdidas. Por lo tanto, hay pocos incentivos de estar molesto, y probablemente el nuevo proyecto de esta persona también sea construir esta relación conmigo y tenga incentivos de perdonarme. Y cuando tengo incentivos y cuando hay incentivos a perdonarme, eso me permite a mí mismo, perdonarme a mí mismo, reduciendo y mitigando fuertemente el impacto de la culpabilidad, que es básicamente el único impacto que trae alta oposición para este debate. ¿Cómo nos sobreponemos también a alta oposición? Nota, panel, como cuando te explico que el hecho de que la evolución que yo he tenido respecto a la valoración de cosas como el consentimiento o la empatía que pueda tener por el proyecto hace que directamente no me importe la valoración negativa, no me importa tampoco ser la única opción de esta persona, y que por eso es que establecimos la relación, porque la comparativa es que no soy la opción de nadie, porque esto impacta, intensifica los sentimientos de sentirme solo y la posibilidad de haber perdido este proyecto. Pero es que en segundo lugar, la culpa versus la relación, el hecho de que existe el
perdón por la socialización y que la persona llegue a este mismo estado, hace que directamente la relación sí tenga la posibilidad de desarrollarse. Incluso si hay peleas, incluso si hay desacuerdos, incluso si hay conflictos, tenemos 30 años en los que igual vamos a estar solos y va a ser el mismo ciclo, panel. Estas personas incluso se pelean y se desconectan, van a tener la oportunidad de vivir realmente lo que es estar en soledad y llegar al mismo estado mental que hizo cuestionarse a esta persona en el primer lugar, despertar a otra persona. Por lo tanto, es muy probable que vayan a regresar a ellos. Voy a la alta. Sí, este no es un agente irracional. Literalmente ha tenido un año para pensarlo, tiene todos los argumentos y toda la intuición en su cabeza, súper correcto. No, directamente no tiene todas las intuiciones correctas porque el año en que lo ha pensado, fíjate que no ha podido ni siquiera pasar por lo menos la mitad del tiempo que le queda, que serían 15 años, sino que ya incluso en el año ya está considerando hacer esto. Por lo tanto, es altamente probable que la valoración que tiene estos principios está altamente alterada, no es un acto racional. Y por último, con respecto a la baja de oposición, creo que la baja de oposición también comete este mismo error. Creo que decir que es un barómetro sumamente egoísta y que por eso no podemos ganar este debate, es que precisamente es un barómetro sumamente egoísta, porque fíjate, panel, como el hecho de que yo estoy solo significa que no hay nadie que me critica, no hay nadie que me pone presiones. Por ejemplo, nosotros andamos en ropa interior en nuestra casa y no nos ponemos ropa porque no hay nadie que nos esté observando y nadie que nos juzga. Por lo tanto, no es egoísta porque directamente estoy sobreponiendo mis propios intereses que se ven intensificados cuando yo he experimentado la soledad y la pérdida de mi proyecto de vida. Pero en segundo lugar, no tapar como el hecho de que existe este mecanismo de socialización y el mecanismo que implica que incluso si las personas en el corto plazo, si la persona en el corto plazo se molesta conmigo, después va a tener que regresar porque va a enfrentarse al mismo estado mental, hace que directamente la relación sí sea futuro. Sí tenga futuro. ¿Y por qué es importante ese largo plazo y no ese corto plazo al cual las oposiciones se refieren? Porque vamos a pasar 30 años en una nave y cuando lleguemos al otro planeta probablemente no tengamos la capacidad de reproducirnos. Por lo tanto, es importante mantener la relación en este momento. Orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Fernanda. Va, me voy a tomar un minutito que tengo como 7 hojas de papel porque soy cero ecológica cuando hago debate. Pero para no perder mucho tiempo, Pablo, TQM, a ver qué pasa ahora. Linda sala, me cae en todo el mundo súper bien. Gracias al público por haber venido a verme hacer el ridículo, pero vamos a ver qué tal. Ay, un segundito. Me quedan 40 segundos y empiezo cuando... Vale, empiezo en 5, 4, 3, 2, 1. Vale, hay muchas cosas que aclarar en el debate porque ni siquiera los gobiernos se ponen de acuerdo de qué va a pensar la persona sobre si la relación se va a dar o no se va a dar, qué voy a pensar en el momento en el que estoy tomando la relación versus cómo se va necesariamente a dar el impacto una vez que se haya tomado la relación. Creo que es Pablo el único que realmente te aclara cómo se da el proceso mental de la persona y qué cosas va a valorar en el momento en el que está tomando esta decisión, que es de lo que va el debate. El debate no solamente va exclusivamente de qué cosas van a pasar una vez que ya hayas tomado la decisión, porque no necesariamente acaba siendo lo único que importa, también es relevante y somos, creo, realmente los únicos que lo tomamos con suficientemente comparatividad con el caso de los gobiernos comparado con Yalta, por ejemplo, respecto a cuál es ese estado mental. Vamos directamente a ir con los gobiernos. Voy a empezar directo con baja de gobierno, porque baja de gobierno trae varios puntos que si bien suenan interesantes, hay momentos en los que llegan a caer incluso en ser potencialmente automitigatorios o que queda poco claro cuál es el impacto que existe en estas cosas y cómo se va a dar el estado mental. Vamos a responder a varias cosas. A ver, vamos primero con el tema como de la trascendencia y de la sensación como de que tengo un propósito que se está jodiendo y me dicen, mira, como siento que ya se me jodió esto, entonces voy a tener como que un rechazo a esto y ya voy a sentir que perdí todo, entonces voy a ser como que súper irracional y todo este tipo de cosas. Ojo, una cosa es actuar de forma irracional y otra cosa es actuar de forma emocional. No son exactamente lo mismo. No es lo mismo ser una persona completamente irracional y que no piensa en las consecuencias de sus actos. Otra cosa es pensar con las emociones vulnerables que tienes en ese momento por el tiempo que has vivido y la crisis existencial que has vivido. No significa en ningún momento necesariamente que vayas a ser una persona que no piense en absolutamente nada. Seamos un poco más comparativos y matizados en cómo se da esto. Y hay que entender aquí hay un error que comete la baja de gobierno. Lo que me dice la baja de gobierno básicamente es, como estoy en una situación
tan horrible, con una cantidad de sociedad extremadamente grande, voy a querer como que buscar esta persona y me va a importar solamente lo que yo vaya a vivir y solamente voy a querer solucionar esta soledad y a través de esta soledad es como realmente voy a poder conseguir el no sufrir tantas estas cosas. Primero, lo que les decía en varios puntos a varios de los gobiernos y segundo, el punto importante respecto a cómo realmente actúan las personas en esta situación. Primero, respecto a esto. A ver, es poco probable, y yo creo que es algo que podemos ver en cualquier otro caso, que solamente que exista otra persona sea suficiente como para mitigar toda esa pérdida de propósito. Si el dolor que está sufriendo realmente, como me dice Baja de Gobierno, se da por haber perdido el propósito de este proyecto tan importante que veías como trascendental, creo que aunque tengas a otra persona, vas a seguir sintiendo esa misma sensación de que se está jodiendo tu propósito, porque tú vas a tener que seguir pasando esos 60, esos 30 años sin poder realmente haber hecho el proyecto como está diseñado, y es que encima le estás imponiendo esta misma este año primero que va a tener que vivir de crisis existencial a la otra persona que también va a tener que vivir por todo ese proceso de haber sentido que el propósito de su vida se está yendo a la mierda, de que ya no va a poder contribuir al proyecto como estaba planeado, que ahora va a tener básicamente que estar condenada a la muerte porque en 30 años a lo mejor se muere. Creo que estás infligiéndole exactamente la misma vulnerabilidad emocional a la otra persona. Esto va en dos aristas de importancia. Cuando tú estás infligiéndole esto, creo que primero es probable que si me dicen, bueno, es que vamos a utilizarnos a los otros como para poder tener una relación que sea como, que nos vayamos a entender porque estamos en estas situaciones, que, a ver, ojo, creo que precisamente porque yo como persona puedo entender que lo que les voy a hacer a esta persona es lo mismo que yo he sufrido un año, primero voy a sentir que es algo extremadamente horrible y extremadamente dañino que si se lo hago a la otra persona, o sea, no me va a hacer mucha gracia hacerlo, pero es que incluso aunque sí lo hiciera y pensamos, mira, ok, voy a estar tan desesperado que voy a quererle hacer esto y voy a estar como súper jodido. ¿Qué pasa? La relación una vez que se da, creo que va a estar constantemente infectada de la sensación de voy a estar viendo a esta persona sufrir este año, que por más mitigado que esté, va a tener que pasar por este primer año de shock y de crisis existencial, de ver cómo se está jodiendo su futuro. Creo que igualmente todos los aspectos de esta relación van a estar necesariamente impregnados de una constante vulnerabilidad emocional, de una constante trauma, de una constante depresión y de una constante no capacidad de abrirte del todo porque realmente estás en una situación extremadamente vulnerable emocionalmente. Las personas que están deprimidas no van corriendo a socializar, las personas que están deprimidas se meten en su habitación y no hablan con nadie, se aíslan del resto del mundo porque pierden una autoestima de una forma extremadamente fuerte y sienten que ya no valen como personas y pierden cualquier tipo de sensación de egoísmo en el largo plazo. Estas personas si están constantemente traumadas, creemos que están constantemente interactuando con otra persona que les refleja este tipo de cosas, es todavía incluso peor y no hay ningún tipo de alternativas para mitigarlo, como te dice Pablo. Pablo te dice, yo no tengo otra, ¿qué quieren que haga? Abro a otra persona y saco a todo el mundo de la cápsula para que ya pueda tener miles de alternativas. Pues ahí estoy jodiendo incluso a más personas y estoy haciendo todavía un daño mucho mayor. Va a ser más difícil que esconda que soy precisamente el yo, es que estoy escondiendo a estas personas. Creo que se va haciendo una bola mucho más grande. Pero antes de seguir el punto a la baja. Los mismos mecanismos de generación de felicidad que ustedes argumentan los tiene esta otra persona para que en un mediano y largo plazo haya una capacidad de formar relaciones efectivas que mejoran la vida de esta persona, que de nuevo es una moción de actor y yo priorizo un estado mental súper degradado que he tenido durante un año y por eso es que tomo esta decisión. Vale, alta. Las personas deprimidas erran en no pedir ayuda, solucionan su depresión cuando acuden a un psicólogo y tratan sus problemas con otras personas y eso solo lo pueden hacer en gobierno. Vale. Claro, es que primero, ¿qué pasa? Las personas que están deprimidas no buscan ayuda y precisamente porque están deprimidas, porque llevan un año de crisis existencial, porque van a ir a buscar puta ayuda si no la necesitan o sienten que no la quieren. Precisamente te estás literalmente automitigando. Una persona que está extremadamente jodida, ¿por qué va a tener incentivos para buscar cosas que le vayan a hacer feliz y literalmente está como súper jodida? ¿Qué pasa en nuestro mundo y cómo interactuamos con el caso y qué es lo que tenemos a mi alta y cómo te dejamos claro el caso? A ver, una cosa muy importante. Pablo lo que te dice es lo siguiente. Mira, estás en una situación en la que si esto se va a la mierda, ya no tengo ningún tipo de alternativas. No creo, ¿hay psicólogos en esta nave? No, literalmente me dicen que lo único que hay disponible es un androide y alta de gobierno me dice que no sirve para nada porque no tiene capacidad cognitiva como para poder ayudarte o para hacer nada, entonces no tengo alternativas que no sea buscar a otras personas. Esto, ¿qué pasa? Me dicen, si se va la relación a la mierda, entonces me da igual porque entonces no pasa nada. Pero, ok, entonces no tengo acceso a ninguno de los beneficios que me dicen precisamente que estaban diciendo. Justo la baja precisamente se los denuncia de que ya no tienes ninguna alternativa, ya no tienes ningún tipo de capacidad de hacer esto. ¿Qué pasa? Y queda tan importante respecto a esto, y es que hay que entender que el hecho de que exista la posibilidad de que la relación se vaya a dar bien no es algo que yo vaya a tomar en cuenta de forma exclusiva a la hora de tomar la decisión. El debate precisamente va de lo que me dice gobiernos. Yo, cuando estoy en un estado súper vulnerable, voy a necesariamente querer hacer esto, pero es que no es verdad. Y es que no es verdad porque yo tengo
una capacidad emocional extremadamente dañada a la hora de considerar este tipo de cosas y no voy a necesariamente querer infligirle un dolor tan fuerte a los demás. Las personas que están en depresión son personas que tienen el autoestima tan dañado que muchas veces sobreponen y hacen people pleasing y ponen por encima los intereses por encima de los suyos. Se hacen autodaño y se hacen se hacen mucho daño a sí mismos emocionalmente precisamente porque no quieren ser culpables y no quieren sentir que están haciendo daño a otras personas, no se priorizan a sí mismas. Creemos que es poco probable que una persona que está en la mierda y que ha vivido una pérdida de todo lo que es su futuro quiera infligírselo a alguien más por algo que, si bien puede que esté idealizado, no va a materializar si no quiere vivir la decepción de saber que lo que quería más en la vida va a estar jodido para siempre y que su vida va a ser una mierda porque le odia a la otra persona. Muy orgullosa de Pola. Listo, gracias por ese discurso y gracias por este gran debate. Ahora vamos a deliberar y luego podrán saber los resultados. Suerte.